buenas mis apreciados hermanos y amigos que nos siguen en el canal de la Iglesia Diestra de la Majestad de los Guasimitos aquí en Venezuela. Hemos estado trabajando arduamente para expresar el mensaje del fin de los tiempos y el mensaje de esperanza por la venida del Señor Jesucristo a la tierra cuando venga a buscar a su iglesia para llevarla a el reino de los cielos y a vivir siempre con el Señor. Nos gustaría que te suscribieras al canal y que también compartieras con tus amigos y con tus contactos estos mensajes que los pueden edificar a ellos también, además de edificarte a ti. Y danos un like y deseamos que estos mensajes sigan siendo de ayuda espiritual para todos nuestros oyentes. Dios los bendiga. Yo no conozco qué circunstancia, qué adversidad usted puede estar atravesando. Pero si usted tiene un problema y usted cree que es demasiado grande, y usted cree que no tiene una salida, y usted cree que Dios no le quiera responder, estas palabras serán de gran ayuda para usted. Nosotros anteriormente los días martes, que eran los cultos de adoración, de oración y acción de gracia, luego pasó los días jueves y ya ahorita pasó los días de los domingos de cuarentena, cuando los hermanos se reúnen, oramos, cantamos y alabamos al Señor. Cuando empecé mi vida cristiana, los hermanos, no había músico en la iglesia, cantábamos a capela y había un canto maravilloso que sigue siendo uno de mis favoritos, un canto muy viejo, ya hoy en día no se canta por lo viejo que es el canto. Pero ese canto, cada vez que lo entonábamos, mi mente viajaba y se imaginaba dos grandes actos que encontramos en la palabra de Dios. Como yo canto muy feo, les voy a pedir a ustedes que me ayuden y vamos a entonar este canto, aunque ya pasamos la parte de adoración y alabanza. Y el canto lleva por título La tierra que nos dio. Y ustedes, unos hermanos, dirán, ¿qué canto es ese? La tierra que nos dio. Los hermanos, ya mayorcitos, yo sé que sí se lo sabe. Y ese canto dice más o menos así. Si usted quiere cantarlo conmigo, para que yo no pase pena aquí solo, usted cántelo conmigo. El canto dice más o menos así. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Un hermoso canto, y está entre mis favoritos. Cuando nosotros hacemos devocionales con la familia de mi suegra, Vicente, un canto, la tierra que nos dio. Y siempre me imagino, le voy a mencionar los dos eventos que me imagino. Número uno, me imagino a Moisés cruzando el mar, con el pueblo atrás y cruzando el mar entonando este canto. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y el segundo acto que me imagino, y se adapta más a la canción, cuando Josué y Caleb llevaron noticias delante de Moisés, cuando fueron a reconocer la tierra que Dios ya les había dado. Muchos llegaron de los espías y dijeron, no, ahí hay gigantes, hay hombres malvados, hombres más fuertes que nosotros. Si nosotros llegamos a esa tierra, van a acabar con nuestras vidas. Pero Josué y Caleb dijeron, es verdad, esa tierra es fructífera, esa tierra es buena. ¿Qué estamos esperando para entrar a esa tierra y poseerla? Entonces me imagino a Moisés de allá desde lo lejos, viendo cómo este ejército entraba a poseer lo que Dios les había prometido. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo a poseer la tierra que Él ya nos dio. ¿Cuántas promesas
encontramos dentro de la palabra de Dios? ¿Cuánta palabra de ánimo encontramos dentro de la palabra de Dios? Lo cierto es que dentro de estos dos actos existe un personaje principal, ¿no? En el primer acto, Moisés cruzando el Mar Rojo, y en el segundo acto, Josué y Caleb y Moisés viendo cómo el pueblo entraba a la tierra que Dios les había prometido. En ambos casos, vemos allí a un Moisés, un hombre que fue capaz, un hombre que fue valiente, un hombre que fue preparado y un hombre que guió a su pueblo en medio del desierto. Un hombre que fue la voz de Dios para su pueblo. Un hombre que Dios lo usó, hizo grandes milagros a través de él para que guiara a su pueblo hasta la tierra que él le había otorgado o le había prometido. Pero Moisés no nació siendo así. Moisés no nació siendo valiente. Moisés no nació siendo preparado. Moisés nació al igual que cada uno de nosotros. Tuvo sus dificultades, tuvo sus pruebas, pasó sus adversidades, pero eso no implicó que él retrocediera y volviera atrás. Dios tenía un propósito para con él, al igual como Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y así como Dios guardó la vida de Moisés, desde antes de su nacimiento, después de su nacimiento, durante su juventud, adultez y vejez, para que Moisés pudiera cumplir ese propósito, Dios nos ha guardado a nosotros antes de que naciéramos, después que nacimos, y nos sigue guardando hasta ahora. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Dios no quiere que los problemas y las adversidades nos hagan volver atrás, nos hagan perder la visión del propósito que Él tiene establecido para con cada uno de nosotros. Narrando un poco la historia de Moisés, vemos que el significado de este nombre quiere decir sacado del agua. Y ya vemos de antemano como Dios lo sacó de tremendo problema. Con 3 meses de nacido, su nombre es un vivo ejemplo de que Dios ya tenía algo planeado con este niño. Sacado del agua. Y hay un dicho que dice, uy, estoy con el agua al cuello. El problema es demasiado grande. Pero Dios tiene el poder de sacarnos de allí, porque Él tiene un plan con nosotros. Pregúntele a sus padres, papá, ¿qué problema tuvo usted antes de que yo naciera? ¿Por qué cosas pasó? Mamá se cayó cuando estaba embarazada. A mí casi me pierden. Mamá embarazada tuvo un accidente, mas sin embargo yo nací. Cuando no más nací me dio dengue, pero no acabó con mi vida y estoy vivo. ¿Cuántos niños mueren con dengue? ¿Cuántos niños mueren en el vientre de sus madres? Entonces Dios nos libra de circunstancias difíciles incluso antes de nosotros nacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para con nosotros. ¿Cuántos de nosotros, como le dije anteriormente, no hemos estado hundidos en problemas, en vicios, en pecado, pero somos sacados del pozo, somos sacados del agua para cumplir el propósito de Dios? Ahora bien, si bien es cierto, Moisés fue un hombre escogido por Dios, eso lo vemos al inicio de la Escritura. Moisés fue un hombre escogido por Dios, pero aún así él tuvo que pasar por momentos o circunstancias difíciles, tanto en su niñez como en su juventud y adultez. Moisés
es el vivo ejemplo de que cuando confiamos en Dios, Él usa esas circunstancias adversas para bendecir nuestras vidas. Moisés es el vivo ejemplo de que cuando nosotros atravesamos por circunstancias difíciles, por circunstancias duras y dolorosas en nuestras vidas, Dios utiliza ese dolor, Dios utiliza esas circunstancias para bendecir nuestras vidas. Y usted dirá, ¿cómo es posible que Dios me bendiga a mí dentro del dolor, dentro del llanto, dentro del sufrimiento, dentro del rechazo? Estudiemos entonces por qué circunstancias vivió y atravesó Moisés. Acompáñenme a dar un recorrido por la palabra de Dios y veamos cómo Dios obró en la vida de Moisés, como le dije anteriormente, antes de su nacimiento, después de su nacimiento y durante el crecimiento y la vida de Moisés. Mientras leemos esto, usted piense allí sentado y medite en qué circunstancias de su vida usted ha visto la mano de Dios. ¿Por qué etapas pasó y Dios le reservó su vida? Cuenta mi mamá, más o menos Albani y yo tenemos la misma edad, somos contemporáneos. El pastor Tony hizo un gesto maravilloso. Le regaló una cuna a mi mamá, una cuna que pertenecía a Salvani, pero la cuna, dice mi mamá, que tenía un pequeño huequito. No se la regaló bien, tenía un pequeño huequito. Mi mamá llega y me mete en la cuna, uno pequeño, yo gateando entre la cuna, meto la cabeza. Dice mi mamá, si no llego a tiempo el muchacho se me ahorca. Maravilloso el regalo. ¿Ah? Si no llega a tiempo, por poquito se me ahorca el muchacho. ¿Por qué no me ahorqué? Porque mi mamá llegó justo a tiempo, contándole una pequeña cosa. Y hay muchas más, donde vemos que el Señor guardó nuestras vidas. Otro acto, muchacho también, gateando, me dan un cuchillo para picar torta y me ponen a jugar bajo una mata de coco en pleno invierno. Cae un rayo en la mata de coco. ¿Quién estaba abajo de esa mata de coco? Mi persona, no Gaby. ¿Por qué el Señor guardó mi vida entonces? Dos eventos en mi propia vida. Piense usted y medite usted allí sentado en los eventos donde el Señor ha guardado su vida. Como primer punto, vamos a leer: Dios nos libra de situaciones adversas antes de nuestro nacimiento, y después de nuestro nacimiento, Dios sigue cuidando de nosotros. Y como le dije anteriormente, mi pregunta es: ¿por qué y para qué? Para entender esto, vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 1 al 5. Yo le pedí a Samuelito que proyectara los versículos para los hermanos invitados que no trajeron sus Biblias, no estén quitándole la Biblia a los hermanos de al lado y podamos visualizarlo aquí en el video. Efesios capítulo 1, verso 1 al 5. Vamos a ver qué me dice la palabra de Dios allí. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a tocar un temita aquí,
sobre la predestinación. Y usted dirá, ¿qué es predestinación? ¿Cómo que Dios me escogió a mí antes de la fundación del mundo? Déjeme decirle que antes de que Dios fundara el mundo, ya Dios tenía sus ojos puestos en usted. ¿Qué tal? Antes de que Dios formara el planeta, antes de que el planeta fuera habitado, ya Dios tenía sus ojos puestos en nosotros. Según el diccionario, predestinación es apartar algo o a alguien o una cosa para darle un uso en el futuro. Ahorita nosotros guardamos, si vamos a ahorrar, no guardamos bolívares, guardamos dólares, porque es el billete que le podemos dar un uso en un futuro, no va a perder su valor. Entonces yo agarro mi billete, lo guardo y cuando lo necesito, lo saco y lo uso. Las personas guardan tornillitos, guardan tuercas. Ya se van poniendo más viejos, agarran más esa manía de ir guardando los checherecitos que van consiguiendo, porque ellos saben que esa tuerquita, que ese tornillo les puede servir para algo más adelante. Entonces, si Dios nos ha apartado hasta aquí, si Dios fijó su mirada en nosotros hasta este momento, si Dios ha guardado de nuestras vidas, es porque Dios quiere hacer algo con nosotros, con ese tornillito, con esa tuerquita. Él tiene un plan con eso. Y es por eso que Dios ha guardado nuestras vidas. Es por eso que yo no morí ahorcado en esa cuna. Es por eso que ese rayo no me afectó. Es por eso que usted salió libre de ese accidente. Es por eso que ese malandro que lo robó no le dio un tiro. Dios ha guardado tu vida porque Él tiene un plan para con nosotros. Ahora bien, circunstancias adversas antes del nacimiento de Moisés. Ahora sí, estudiemos el personaje. Circunstancias adversas antes del nacimiento de Moisés. Éxodo, capítulo 1, versos 6 al 22. Dice así. Éxodo, capítulo 1, versos 6 al 22. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramases. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llama Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios
y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Y Dios hizo el bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Se levantó en Egipto, luego que José y toda su generación murió, se levantó en Egipto un faraón o un rey que no conocía a José. No conocía la historia, un rey que no era temeroso de Dios. Ese era el panorama antes de que Moisés naciera. Un hombre malvado, un hombre malo, que mandó aniquilar a todo niño varón. Israel habitaba en una tierra que no les pertenecía. Eran forasteros en la tierra de Egipto. Eran gobernados por un hombre que no tenía el temor de Dios. Fueron esclavizados y forzados a construir ciudades de almacenamiento para el faraón. Eran humillados y había un decreto dado directamente por el faraón para que aniquilaran a todo niño varón dentro del pueblo de Israel. Bajo esa circunstancia iba a nacer Moisés, bajo un país donde el gobernador no era temeroso de Dios, en un país donde ellos eran esclavos, eran humillados, eran maltratados, en un país que tenía como norma que era legal asesinar un niño varón si venía de una mujer hebrea, era legal. Y aún así nació Moisés en medio de este mundo, en medio de ese mundo. Y mientras yo meditaba en esto, y nosotros lo hemos escuchado muchas veces cuando vemos a una mujer embarazada, ¿cómo se le ocurre salir embarazada en medio de esta situación tan difícil? ¿Por qué se van a casar? Mire cómo está la situación tan fuerte. Y yo decía entre mí, ¿qué pensaba el papá de Moisés? ¿Qué pensaba la mamá en traer a ese niño bajo estas circunstancias? Oye, esto sí es difícil, esto sí es fuerte. Aquí nadie persigue a los niños varones para asesinarlos. Aquí nadie es esclavo todavía. Yo decía, ¿qué pensaban? ¿Por qué? Y gracias a una enseñanza que escuché de un hombre, MacArthur, que hablaba sobre el matrimonio, de hecho, y él dice, o sea, es normal que un hombre quiera casarse, es natural que un hombre quiera tener descendencia, es normal. Entonces no podemos cuestionar a los padres de Moisés que por qué trajeron esa criatura en medio de este mundo tan perverso, porque era normal que él quería tener una esposa y era normal que él quería tener descendencia. Entonces este hombre, el papá de Moisés, buscó a una mujer, se enamoró, se casó, hizo caso y trajo al mundo a Moisés. Y Moisés nació bajo todas estas circunstancias. O sea que si el niño se desarrollaba, el niño crecía, iba a terminar siendo esclavo, y si era descubierto, iba a terminar siendo muerto, porque era un varón, hijo de una mujer hebrea. Y aún así Dios permitió que Moisés naciera en ese mundo
lleno de problemas y lleno de miserias. Lo mismo para nosotros. Si Dios permitió que usted y yo naciéramos en este mundo, un mundo perverso, un mundo malvado, es porque Dios tiene un plan, tanto contigo como conmigo. Circunstancias adversas después del nacimiento de Moisés. El niño nace bajo todas estas circunstancias. Dios permite que el niño nazca. Éxodo capítulo 2, verso 1 al 10. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés nace en medio de todas estas circunstancias. Nació bajo el decreto de Faraón, el cual era aniquilar a todo niño varón. Sus primeros 3 meses sus padres lo mantuvieron escondido, o tuvieron que esconder al niño. Fue lanzado al río en una canastilla de junco y fue llevado por la corriente del río, con tan solo 3 meses de nacido. Sus padres tuvieron que esconderlo, porque si un soldado egipcio se llegaba a enterar de que tenían a un niño varón escondido, los asesinaban. Y sus padres, no pudiendo hacer más nada, tomaron la decisión de armar una canastilla, colocar el niño en la canastilla y enviarlo río abajo, arrastrado por la corriente. Y una hermana suya lo vigilaba desde lejos, no iba cuidando al niño desde cerca, lo vigilaba desde lejos. Pero este hecho nos lleva a una verdad maravillosa, y es: ningún ser humano puede librarnos de momentos difíciles como Dios lo hace. Humanamente, los padres de Moisés hicieron lo necesario. Ocultaron el niño por 3 meses. La solución al problema humanamente duró 3 meses. Ya no pudieron hacer más nada. Y justamente allí es donde Dios se manifiesta. Es donde vemos el poder de Dios. Cuando Dios te dice: ya no puedes más con tu problema, déjame y vea cómo yo lo soluciono. Déjame y te muestro cómo yo lo hago. Cuando vemos que no tiene solución, es donde Dios muestra su poder. Estas personas no pudieron hacer más nada, río abajo. Y usted dirá: no, pero es que él iba cómodo en esa canastilla. Y dejaron al niño a la deriva. Durante ese recorrido, yo estuve investigando un poco. Yo llegué y dije: no creo que el peligro sea nada más el agua. O sea, si el niño se voltea, se ahoga. ¿Qué otros peligros lo libró Dios durante ese recorrido? El río Nilo es conocido por albergar
unos cocodrilos que son muy conocidos, los cocodrilos del río Nilo. Llegan a medir hasta 6-7 metros de largo. Eso hasta ahora que los han cazado, los han aniquilado. No me quiero imaginar los de esa época. El río Nilo alberga a hipopótamos que sus mandíbulas son capaces de partir a un animal en dos con un solo mordisco. Y Moisés fue colocado en medio de ese río. Y Dios lo libró de la boca de los cocodrilos, de la boca de los hipopótamos, lo libró de que el niño no se volteara, lo libró de peligros inminentes. Nadie puede solucionar un problema o sacarnos de una adversidad como Dios lo hace. Éxodo capítulo 2, verso 3. Dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ya no podían hacer más nada, ya no podían ocultarlo más, ya no podían seguir cargando con el niño. Y fue donde ellos lo lanzaron al río en esa canastilla. Vamos a leer Salmos capítulo 23, verso 4. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vemos este maravilloso principio, que Dios está con nosotros, que Dios nos guía, que Dios nos protege, que Dios nos guarda y nos infunde aliento cuando nosotros más los necesitamos. Vamos a leer también el Salmos 77. Dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mi cántico de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechara al Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. He olvidado, Dios, el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Si haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos de tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra en el mar. Fue tu camino y tu senda en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Condujiste a tu pueblo por la senda, por mano de Moisés y de Aarón. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades,
acuérdese de que Jehová es nuestro pastor, que Él nos cuida en medio de ese valle de muerte. Incluso cuando sintamos que Dios no está allí con nosotros, traigamos a nuestra memoria los hechos que Dios ha hecho, las maravillas, cómo Dios ha manifestado su poder, tanto en la Escritura como en nuestras vidas. Por eso le decía, medite en qué ocasiones Dios le libró de circunstancias adversas, porque vamos a seguir pasando por circunstancias parecidas o más graves que las anteriores. Pero eso no puede hacer que yo retroceda. En medio de esa dificultad, yo traigo a memoria los actos poderosos que Dios ha hecho, porque Dios es más grande que las pruebas y que las dificultades. Dios es más grande que cualquier problema. Y vemos aquí cómo Dios utilizó ese evento cuando los padres de Moisés creyeron que ya todo estaba perdido y dijeron, listo, no podemos hacer más nada. Dios manifestó su poder. Y es mejor pensar así desde un principio, no tratar de solucionar una adversidad o un problema por mis propias fuerzas, porque eso solamente va a durar un corto tiempo. La solución será por un corto lapso. La solución de los padres de Moisés duró nada más 3 meses, ya no pudieron hacer más nada. La solución que Dios brinda dura más, es eterna. La solución que Dios usa bendice nuestras vidas. No tratemos de darle solución a un problema con nuestras propias fuerzas. No esperemos más tiempo, no esperemos 3 meses, cuando ya no podamos hacer nada. Desde el principio, coloquemos eso delante de la mano del Señor. Dios mostró su poder y cuidó a Moisés durante su recorrido en el río. Como le dije anteriormente, lo libró de la boca de los cocodrilos que hacen vida en el río. Cocodrilos que pueden alcanzar 6 metros de largo. Lo libró de la mandíbula de los hipopótamos. Permitió que fuese la hija de Faraón quien lo encontrara. Y este hecho permitió que fuese su propia madre quien lo amamantara o quien amamantara a Moisés por un promedio más o menos de 6 meses, según la tesis La lactancia en el Antiguo Egipto, de Sara Rodríguez. Yo dije, ¿por cuánto tiempo lo habrá criado la mamá? El promedio por la que una nodriza amamantara a un niño era más o menos de 6 meses. Y Dios permitió que este niño fuera encontrado por la hija del faraón. ¿Por qué no lo encontró otra mujer? Y como su hermana venía atrás, le dijo, epa, si quieres te consigo a una mujer quien amamante al niño. Ella le dijo, ve. Y para nuestra sorpresa, terminó siendo la propia mamá de Moisés quien terminara de amamantar al niño. Y se le pagó por eso. ¿No es mejor esa solución? Le pagaron por amamantar a su propio hijo. La solución que Dios brinda es mejor que nuestra solución. Ningún ser humano te puede sacar de un problema, de alguna adversidad, como Dios lo hace. Luego de los 6 meses que la madre amamantó al niño, fue entregado de vuelta a la hija del faraón. Pero no lo vea de mala manera, no diga le quitaron al hijo a la mamá. Si el niño fuera quedado con su propia mamá, como le dije anteriormente, el futuro del niño era que terminara siendo otro más del montón, un esclavo más. Pero Dios no quería que Moisés fuera un esclavo. Dios no quería que Moisés fuera otro más del montón, porque Dios tenía un plan con la vida de Moisés. Y así creció Moisés bajo la tutela de los egipcios. Estudió, se preparó
pero no olvidó de dónde venía. Él sabía que su pueblo, que su sangre y que su descendencia era hebrea. Y todo lo que Moisés aprendió durante ese periodo lo colocaría en práctica, pero dentro de los planes del Señor. Todo lo que Moisés pudo haber aprendido bajo la tutela de los egipcios, el arte de la espada, el arte de la escritura, el arte de la guerra, él lo colocaría en práctica después, pero bajo los planes del Señor. Dios saca provecho de lo que a nosotros nos acontece. Por eso es que yo le decía, Dios saca y nos bendice en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, porque esas pruebas, esos conflictos, esas adversidades, cuando nosotros las vencemos de las manos de Dios, nos quedan enseñanzas, nos quedan principios, forman nuestro carácter para enfrentar circunstancias que vendrán en el futuro. Todo esto estaba preparando a Moisés para un propósito que Dios tenía más adelante con él. Podemos decir que Moisés estaba cómodo bajo la tutela de los egipcios. Era hijo de la hija de Faraón, nada más y nada menos. ¿Qué le pudo haber faltado? ¿Qué educación recibió? Dentro de las mejores. ¿Con qué se alimentaba? Con los mejores alimentos de Egipto. ¿Qué ropa vestía? Entre las mejores vestiduras de Egipto. Era como un príncipe en el pueblo de Egipto. Pero esto nos lleva a otra verdad. No crea usted que si Dios te saca de una circunstancia difícil, usted va a decir: Dios me sacó de esto, más nunca voy a volver a pasar por algo parecido. Vamos a seguir pasando por dificultades. Pero ahora tenemos una enseñanza, tenemos principios, tenemos actitudes que aprendimos en el pasado, viendo cómo Dios nos sacaba de problemas en el pasado. No pasaría mucho cuando Moisés se involucrara en otro problema más, pero vamos a ver cómo Dios obró en la vida de Moisés. El hecho de que Dios nos libre de circunstancias difíciles en nuestras vidas no quiere decir que nunca más volvamos a pasar por procesos parecidos o más complicados que los anteriores. Éxodo capítulo 2, verso 11 al 15. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a toda parte y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ya el problema no era el decreto impuesto por el Faraón. Ya el problema no era que Moisés podía ser esclavo. Ya el problema no era Moisés en el río Nilo. Ya el problema no eran los cocodrilos ni los hipopótamos. Dios ya había librado a Moisés de estas dificultades. Ahora el problema era que él había asesinado a un egipcio
y estaba siendo buscado nada más y nada menos que por el mismo Faraón. Tremendo problema. Moisés no pudo hacer más nada que huir. Tuvo que irse de Egipto y perdió nuevamente todos sus lujos, su comodidad, lo perdió todo de nuevo para poder salir huyendo y salvar su vida. Circunstancias peores que las anteriores. Problemas mucho más grandes vendrán, pero eso no es el fin, porque contamos con la ayuda de Dios. Nos encontramos con un Moisés ya adulto, enfrentando ahora un problema mucho mayor, perseguido por el propio Faraón. Pero esto nos lleva a otra gran verdad. Cada prueba, cuando la vencemos de la mano de Dios, trae consigo experiencias, enseñanzas y bendiciones que serán de provecho para nuestras vidas futuras. Éxodo capítulo 2, verso 16 al 22. Y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Medián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y darle de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y los defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo a ellas, a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipcio, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, conmovido de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham y Isaac, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Moisés sale huyendo del problema que tenía. Su vida estaba en peligro, estaba siendo perseguido por el ejército egipcio. Llega a un pozo y ve allí a unas mujeres. Llegan unos hombres y tratan mal a estas mujeres. Pero Moisés llega y defiende a las mujeres, saca agua del pozo, le da de beber al rebaño. Luego una de estas mujeres regresa a casa de su padre. El padre manda a llamar a Moisés y Moisés pasa a vivir con ellos. Y luego este hombre le da a una de sus hijas a Moisés, y Moisés obtiene su propio hijo y llega a ser padre. Bendiciones en medio de las adversidades. Si una esposa no es una bendición, si un hijo no es una bendición, si una familia no es una bendición, si comer no es una bendición, son bendiciones que Dios nos da en medio de dificultades. Moisés huye, pero Dios lo bendice con una esposa, con un hijo y con una familia, porque Dios tenía un plan para con Moisés. Y usted se dirá: ¿pero qué plan? Si lo que Moisés ha hecho es sobrellevar y vemos como Dios lo libra de circunstancias adversas. ¿Qué plan? Los versículos que están más adelante, del verso 23 hasta el 25, y dice: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos,
con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Moisés estaba bien, con su esposa, con su hijo, y pastoreando sus ovejas, pero allá en Egipto quedó su pueblo, y este pueblo gemía a causa del maltrato que recibía por parte de los egipcios. ¿Y a quién llamaría Dios para que fuese a cumplir ese propósito de sacar a los hebreos de esa tierra? ¿A quién llamaría? A Moisés, a quien ayudó, a quien libró de circunstancias adversas antes de su nacimiento y después de su nacimiento y durante el lapso de su vida. Dios lo tenía reservado para que fuese a Egipto a sacar a su pueblo, a librar a su pueblo de la esclavitud. Ahora, si Dios nos ha librado a nosotros, si Dios nos ha ayudado a nosotros, si Dios ha bendecido nuestras vidas hasta ahora, es porque Dios quiere usarnos para con un propósito, no a sacar un pueblo de la esclavitud, pero sí a librar un alma de la esclavitud del pecado. No ir y hacer miles milagros delante de un faraón, pero sí ir y a presentar su palabra. Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Y Dios quiere que usted lo cumpla. Dios quiere que usted lo establezca. Por algo te ha cuidado hasta hoy. Dios no obra por medio de casualidades. Usted puede haber dicho, uy, Moisés lo sacaron del río de Chiripa, qué casualidad que la hija del faraón fue el que lo consiguió. No, es Dios quien permite y hace todas las cosas. Menos mal que la mamá de Vicente llegó a tiempo para que no se ahorcara dentro de esa cuna. No, es Dios quien persevera la vida de nosotros, quien la cuida, quien nos guarda. Me libré que esa bala no me dio en un sitio vital. No, es Dios quien permitió que esa bala no dañara una parte vital de tu cuerpo, porque Dios te quiere usar. ¿Se acuerdan de la canción? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios tiene planes de bienes, planes maravillosos para con cada uno de nosotros, y Dios quiere que nosotros los conquistemos, no que retrocedamos. Y aunque miles de gigantes, aunque miles de dificultades, aunque miles de problemas estén frente a nosotros, no vamos a temer, porque Dios nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí para que llevemos su palabra, para que le sirvamos, para que le adoremos con nuestras acciones y con nuestras vidas. Para eso es que Dios ha guardado tu vida hasta este momento. Y si usted, dentro de los invitados, dentro de los amigos que nos visitan, y usted dirá, ¿cómo saber yo cuál es mi propósito? ¿Cómo darme cuenta yo para qué Dios me ha mantenido hasta este momento? ¿Para qué? Porque al igual como pasó con Moisés, y lo he dicho ya muchas veces, Dios tiene un propósito contigo. Y si usted vino hoy a este lugar, el propósito que Dios tiene para contigo es salvar tu vida y salvar tu alma. Me refiero a los invitados. Si usted vino a escuchar este mensaje, no es por casualidad. Vemos en la historia de Moisés que Dios no obra de casualidades. Es porque Dios quiere que usted escuche y que usted acuda al llamado que Dios le está haciendo. Dios quiere ver cómo usted cumple ese propósito en tu vida. ¿Cómo puedo hacer yo para ver ese propósito? Y es muy fácil.
es entregando tu vida a Cristo, y Él te mostrará la senda por la cual tú debes andar. El Señor va a pastorear tu vida, Dios te va a guiar, Dios te va a dar las herramientas, y cuando tú creas no poder más, Dios infundará su aliento en ti y te dará nuevas fuerzas, porque Dios quiere ver cumplir su propósito en tu vida. Dentro de los amigos que nos invitan, si usted quiere aprovechar esta oportunidad de entregar tu vida a Dios, de rendir tu vida a Cristo, puedes hacerlo en esta hora y en este momento, porque la hora va y nosotros no sabemos. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Dios nos ha ayudado hasta aquí y nos ha mantenido con vida hasta aquí, pero a la 1 de la tarde no sabemos, mañana no sabemos. Entonces no dejemos pasar el tiempo y aprovechemos la oportunidad que Dios nos brinda hoy. No esperes para mañana tomar la decisión de entregar tu vida a Cristo, porque mañana puede ser tarde. No desaproveche la oportunidad que Cristo te brinda hoy. Yo voy a estar haciendo una oración, y si usted quiere y está en su disposición, hable usted allí con el Señor y coloque su vida delante de Cristo. Oremos. Querido Dios, muchas gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque hasta hoy tú nos has ayudado y has sido fiel para con cada uno de nosotros, Señor. Padre, sabemos de antemano que muchas veces dudamos de tu poder, muchas veces creemos que tú no estás al lado de nosotros, pero tu palabra nos enseña otra cosa, Señor. Inclusive antes de que nosotros viniéramos a este mundo, ya tú tenías tus ojos puestos en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que antes de que nosotros viniéramos a este mundo, ya tú estabas librando problemas y dificultades para que nosotros pudiéramos vivir en esta tierra, Señor. Gracias, Padre, porque desde meses de nacido tú nos diste la vida y tú has cuidado de cada uno de nosotros, nos ha guardado, nos ha protegido y nos ha traído hasta aquí. Gracias porque reconocemos que tú tienes un plan maravilloso con la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a los corazones de las personas que aún no te tienen a ti como el Salvador de sus vidas, Señor. Hazles entender, Señor, que son pecadores y que necesitan de un arrepentimiento genuino para ser adoptados hijos tuyos y tú poder trabajar en la vida de ellos, Señor. Que seas tú bendiciendo la vida de las personas que oraron delante de tu presencia, que pidieron perdón por sus pecados y que te aceptaron a ti como el Salvador de sus vidas, Señor. Que seas tú obrando de una manera maravillosa en la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted allí meditó, le pidió perdón a Cristo por sus pecados, levante su mano para saber si usted tomó esta decisión de entregar su vida a Cristo. Que el Señor los bendiga.